buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos que estén nuevamente con nosotros. Hoy vamos a hablar del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, que pertenece a un movimiento que ha cobrado mucha importancia en los últimos meses y que, bueno, es pilar de la educación en México, del magisterio. Para hablar del tema, está con nosotros Enio Guido Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Y también la maestra Irma Hernández Iriberri. Buenas noches. Y nos acompaña Karen Carrillo, reportera de la revista Contralínea. Hola, buenas noches. Karen, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu investigación que estás realizando para la revista justamente. Claro. Los profesores aquí vienen a presentar un programa alternativo de educación y cultura que han aplicado ya hace un par de años, desde 2010. Es importante porque es creado a partir de los maestros disidentes del CENT, ¿no? Y está enfocado en la educación popular. Es importante mencionar justo que este programa que proponen no surge de la nada, no es un proyecto experimental, sino que ya tiene una base metodológica, conceptual y teórica que lo respalda. Y bueno, ahorita ya con más tiempo espero que expliquen eso, pero primero me gustaría que nos contaras, Irma, de la organización, ¿no? Que la organización es la que lo coordinó, lo elaboró y lo editó al final, ¿no? Cómo surge y también un poco sobre cómo es la relación que tiene el CENT con la CENTE. Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático está integrado por maestros de educación básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria, que pertenecemos al CENTE, tanto federalizados, o sea, que pertenecen a la federación, como estatales. Es un movimiento que se integra a partir de la lucha contra la reforma a la ley del ISSSTE en 2007, que se dio este movimiento, y esto nos propicia un espacio de encuentro muy importante de muchos referentes nacionales, muchos contingentes que habían estado en la CENTE, que siguen perteneciendo a la CENTE, que hemos sido siempre de la CENTE desde su fundación, pero que por diversas razones de la dinámica de esta misma organización, pues se dan los flujos y reflujos que le llaman al asunto. A partir de ese 2007-2008, con el plantoniste de 14 meses en el Monumento de la Revolución frente a las oficinas del ISSSTE, se va construyendo esta nueva red a nivel nacional y se hace el planteamiento de construir una alternativa a la dirección nacional que en ese entonces tenía bajo el poder, o sigue teniendo, bajo el poder de Ernesto Gordillo, y se plantea la necesidad de experimentar, de desarrollar esa propuesta de organización democrática, alternativa, paralela, para recuperar la estructura sindical, puesto que el sindicato como tal es el elemento de lucha del trabajador, el contrato colectivo que implica el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un planteamiento que nos da como resultado, que es resultado de muchos años de lucha del Magisterio Nacional y que obviamente es nuestro mecanismo de defensa que había que rescatar. Esa es la razón por la cual se plantea que paralelamente a la organización de la coordinadora de los movimientos nacionales del Magisterio de los Trabajadores de la Educación, creada desde 1979, se generara la estructura del Comité Democrático, respaldada en experiencias de secciones como Michoacán, como Zacatecas, como varios lugares, en donde la organización independiente había dado lugar a una organización paralela a la estructura oficial del sindicato, pero con características y mecanismos totalmente democráticos e independientes. Bajo ese planteamiento se convoca a un congreso en julio de 2008 y se hace la construcción de esta propuesta. Seguimos siendo personal del CENTE, compañeros que participan en la CENTE como trabajadores de la educación afiliados al CENTE, pero nos damos la posibilidad de una estructura democrática que nos permita actuar y recuperar la estructura sindical. ¿Cuántos integrantes conforman el CENTE?
Bueno, cabe destacar que en la última jornada de lucha que tuvimos enorme, precisamente por la ley del ISSSTE, rescatamos amparos justamente para que no nos afectara esta ley lesiva para los trabajadores, y se afiliaron alrededor de unos 300,000, 500,000 amparos. Entonces nosotros queremos que la militancia dentro de esta organización, dentro de este esfuerzo que es paralelo al sindicato oficialista y que actúa de manera democrática, ronda en esa cantidad de miembros, y bueno, son los que están trabajando ahorita. Tenemos presencia en bastantes estados, tenemos presencia en el estado de Veracruz, tenemos presencia en Quintana Roo, en Tabasco, en Morelos, en Puebla, y pues muchos estados más que se han ido conjuntando con nosotros para llevar esta batalla de recuperar el CENTE para los maestros, para los trabajadores. ¿Qué significado tiene para ustedes el sindicato actualmente? Que estuvo, como ya comentaba la maestra, por muchos años liderado por el Bester Gordillo. Bueno, yo soy maestro del estado de Michoacán. En Michoacán, desde hace ya más de 10 años, tenemos la estructura democrática, independiente de la oficial, y la oficial no tiene representación. Nosotros representamos en Michoacán más de 60,000 trabajadores. Entonces, el significado que tiene para nosotros la organización sindical oficialista es un sindicato a modo para el gobierno, para poder llevar a cabo todas sus propuestas, sus reformas estructurales, en este caso la educativa, y ellos son meros facilitadores del Estado para implantar todas las propuestas del Estado. Sumado a estos ejes que mencionan de lucha político y jurídico, ahora está esta que es como el eje pedagógico, ¿no? Que tienen como para seguir en esta lucha en contra de lo que dicen. ¿Cuál es la importancia de este programa alternativo dentro del contexto justo de la reforma educativa que ustedes como organización rechazan? Es fundamental. Es un paso histórico en la historia del movimiento magisterial, del movimiento de la educación en México en lo general. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante muchos años luchó aumento salarial, democracia sindical. El salto cualitativo que da en la existencia del Comité Ejecutivo Nacional Democrático en recuperar las estructuras del CENTE y en la confrontación, en la lucha contra la ley del ISSSTE, nos permite en ese momento encontrar la naturaleza hacer consciente para la gran cantidad de compañeros la relación histórica asignada al maestro como trabajador al servicio del Estado, y al encontrar la confrontación en contra de la ley del ISSSTE, nos damos cuenta de que, éramos trabajadores al servicio de un Estado que está generando un proyecto nacional y un proyecto educativo contrario a la población. Entonces empieza un primer momento de rompimiento. Nos damos cuenta de que es una función asignada de reproducción de estructuras político-ideológicas que finalmente no permiten el desarrollo integral de la población, contraria incluso a los mismos principios del artículo 3º, y esto nos lleva a algo muy importante: la identificación de la naturaleza de la materia de trabajo del magisterio. Ese discurso educativo, político, ideológico se convierte entonces en la materia de discusión, y nos damos cuenta o recuperamos ese papel, la importancia de ese papel histórico del magisterio como factor social, como agente social, y empezamos a el análisis de la naturaleza implícita y contradictoria del discurso pedagógico oficial, y empezamos a desentrañar el por qué viene a ser contrario finalmente a los propios intereses de la población. A partir de eso replanteamos nuestras pautas pedagógicas de trabajo, o sea, las pautas de nuestra relación laboral, de la relación profesional, y empieza un fenómeno súper interesante que yo le llamo la reconstrucción del pensar pedagógico del maestro.
en este movimiento político de lucha magisterial en contra de las reformas de la ley del ISSSTE y todo lo demás que se vino con la Alianza para la Calidad de la Educación y demás, el surgimiento de este pensar pedagógico se traduce entonces en el retomar el magisterio democrático, nuestra materia de trabajo, comprenderla, hacerla nuestra, resignificarla y reorientarla desde una posición de clase, desde una posición sindicalista, independiente y autónoma. Y es así como el magisterio, el movimiento magisterial, toma después de muchos años la claridad de la naturaleza del eje de lucha pedagógica, paralelamente a la lucha sindical, laboral, profesional, político, sindical y popular. Maestra, permítame irnos a un corte y regresamos para seguir hablando de este programa alternativo de educación. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, tenemos a dos maestros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático que nos están hablando sobre el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura actualmente vigente en México. Y bueno, Karen, tienes algunas preguntas para los maestros que me gustaría que nos compartieras. Bueno, el núcleo de aplicación de este programa es en Michoacán, ¿no? Ahí es en donde se ha ido aplicando en las escuelas integrales de educación básica. ¿Cuántas de estas escuelas hay? ¿A cuántos alumnos llega este programa alternativo? Y bueno, también que nos puedan explicar, Irma, Enio, si se ha extendido a otras entidades de la República y con qué se han encontrado, ¿no? Bien, es cierto, en Michoacán fue los inicios de este programa nacional. Al principio era un programa democrático estatal, solamente en el estado, y se trabajaba a nivel de colectivos. Esto surge a partir del 95, que nos dimos cuenta que deberíamos tener un proyecto político sindical, y en este proyecto político sindical rescatamos una tarea esencial, que era recuperar nuestra materia de trabajo. A partir de eso fue que se empezaron a trabajar los colectivos, empezamos a interesarnos por recuperar un método para la lectoescritura, que fue de los primeros pasos que dio el programa. Después integramos algunos programas como lo que es escuelas integrales precisamente, como lo fue CEDECAT, ALFA, que son programas que van a beneficiar a la población y en el que van a participar ya otros compañeros, además de los maestros. Va a participar la población que desea enseñar algunas tareas, algunos talleres a la población. Entonces, las escuelas integrales, hasta ahorita tenemos más de 50 escuelas integrales, son en donde se dieron los avances metodológicos o de construcción pedagógica importantes para nuestro programa. A partir de ahí se retoma ya después, un poco después en la nacional, en el PANAEC, todas estas construcciones que ya estaban en las escuelas integrales y que ya estaban en los programas de la sección 18 en Michoacán y que nos sirvieron o que fueron de muy buena ayuda para articular después con otros estados. ¿En qué estados tenemos presencia? Bueno, antes de pasar a los estados, decir que en Michoacán ya no tan solo está el programa en las escuelas integrales, está en las escuelas regulares y tenemos presencia en alrededor de 3.500 escuelas, de las más de 12.000 que hay en Michoacán. Entonces, sí es un avance considerable, nosotros creemos, y los compañeros empiezan a interesar precisamente por recuperar esa materia de trabajo. Los estados en los que hemos logrado implementar este programa ya en su carácter nacional, pues son Querétaro, son Morelos. El día de ayer y antier estuvimos en Guerrero compartiendo con algunos compañeros precisamente el trabajo. Tenemos trabajo en Baja California Sur, en Quintana Roo, en Tabasco, y todos esos compañeros en mayor o menor grado han estado intentando hacer a un lado el programa oficial y llevar a cabo nuestro programa construido,
desde los maestros, desde los encargados principales de la educación en nuestro país. Claro. Y justo uno de los logros que ha tenido la sección 18 del CENTE ahí en Michoacán es la validación de este programa, pero de forma oficial por parte de la SEP, ¿no? Incluso hay boletas oficiales que reconocen, como boletas alternativas que reconocen este programa. ¿Cómo ha sido este proceso de reconocimiento y validación ante la Secretaría de Educación Pública? Bueno, nosotros creemos que el proceso de reconocimiento lo vamos a dar y se ha dado históricamente a partir de la fuerza, ¿no? Del conjuntarnos nosotros como trabajadores. Como hace rato mencionaba, la representación oficial del sindicato no tiene mayor número de compañeros, nosotros somos la mayoría. Entonces esa mayoría es la que hace válidos todos los acuerdos que a partir de la organización se generan. Uno de ellos pues, es el programa. Entonces eso nos ha facilitado ir todos juntos en la exigencia de que se entreguen nuestros libros de texto que ya tenemos elaborados, nuestros programas que están elaborados de manera gratuita. No se ha conseguido que se generalice o que de manera general todos reciban el programa alternativo o los materiales alternativos, pero en alguna cantidad dentro de nuestras movilizaciones, dentro de la gestión que se hace año con año en la jornada de lucha, se ha rescatado algún recurso por parte del gobierno para que se impriman materiales y dentro de lo que es el reconocimiento, pues también se hace la exigencia. Nosotros tenemos la libertad de trabajar esta propuesta que construimos, que creemos mejor que la que ustedes están planteando, que no tiene de pedagógico nada, y pues es a partir de eso que exigimos el reconocimiento. Y hace un año y en este año vamos a tener ya reconocimiento de los alumnos que vayan a cursar el preescolar y la primaria con nuestro programa alternativo. ¿Y la SEP qué dice? Nada, la SEP no se quiere dar por enterada de que los maestros también pensamos, de que los maestros también producimos propuestas alternativas y evade simplemente la situación, hace planteamientos de foros en los que finalmente ya sabemos que llega todo cocinadito, todo preestablecido, y no da pie realmente a esto, y la verdad es que tampoco nos interesa mucho porque finalmente sabemos cuáles son sus mecanismos de transformación de las propuestas, y nuestro planteamiento ante la cerrazón del autoritarismo que ha demostrado el secretario de la Educación, pues es seguir trabajando. O sea, somos nosotros y ellos son ellos. Es nuestro proyecto contra un proyecto neoliberal que viene a devastar el despojo cultural de nuestro país, de nuestra población, y simplemente no nos interesa tratar de conciliar porque no es irreconciliable. Nuestro planteamiento es ir generando desde la base de la población, desde las comunidades, desde cada escuela, desde lo que cada maestro en lo particular pueda hacer, la construcción de una nueva forma de explicación del mundo, de un nuevo planteamiento de análisis alternativo ante este proceso de despojo, de devastación, de exclusión que genera el proyecto económico que la Secretaría de Educación quiere avalar con su reforma estrella, reforma estructural. Y entonces nuestro planteamiento es: vamos a formar a las nuevas generaciones para ese otro mundo que sí queremos que es posible. ¿Y cómo, maestra? Porque, bueno, hemos visto que en los programas educativos cada vez las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales, esto que hace reflexionar a la gente de lo que está pasando, como dice usted, en el entorno, se han ido eliminando, ¿no?, de los programas de estudios. ¿Ustedes cuál es el plus que proponen? Uno, el que el maestro se haga suyo ese pensar pedagógico, alternativo, crítico, con una concepción materialista, científica, dialéctica, y eso lo transmita en su práctica docente. Que esa práctica docente, nosotros proponemos, se organice a partir de la propuesta curricular que se hace en el Programa Nacional Alternativo, a partir de organizar el pensamiento y el análisis de la realidad en dimensiones económica, política, social y cultural. Esos fenómenos de esa realidad
irlos abordando de una manera crítica, de una manera científica, desde la lógica de desarrollo y de pensamiento del niño en sus diferentes etapas de evolución, y plantearlo desde la problemática inmediata, real, pero siempre vinculada al fenómeno general, social e incluso universal, mundial, ¿no? Esta construcción nos lleva a un pensamiento integral, de ahí el planteamiento de las escuelas integrales, un planteamiento que les permita abordar la problemática de cualquier fenómeno científico, físico, químico, social, humano, filosófico, desde todas las áreas, desde todas las dimensiones, de una manera integral, de una manera dialéctica, de una manera materialista, plenamente objetiva, que permita un análisis de la realidad y una construcción de proyectos viables de solución. Esto permitiría entonces que en esta práctica cotidiana de un quehacer didáctico alternativo, estar desarrollando lo que en el programa se plantea como nuestros 5 ejes, los 5 perfiles en la formación, que es el desarrollo de un ser humano libre, de un ser humano sano, de un ser humano crítico, de un ser humano sensible, que tenga un pensamiento científico y solidario y con un desarrollo lingüístico. Eso es muy importante. La experiencia que deja el programa de lectoescritura que inicia en Michoacán se viene desarrollando a nivel nacional ya con el nombre de Desarrollo Lingüístico Integral, porque esto nos permite hacernos de la palabra. Que los jóvenes, que los niños, que los maestros, que la población en general tenga la palabra para poder nombrar el mundo, hacerlo suyo y encontrar las alternativas de solución. Ante un fenómeno, un escenario social de despojo, de devastación, esto nos permitiría construir ese otro mundo posible frente al mundo que el proyecto neoliberal está devastando. La palabra, un elemento importante en los últimos tiempos, en que justamente a los maestros, a los estudiantes de las normales rurales han querido quitarles, ¿no? Sí, así es. Bien, nosotros recuperamos la palabra incluso desde la metodología para la enseñanza de la lectoescritura. Creemos o ubicamos a la palabra como la unidad del pensamiento. O sea, muchas veces el método que se plantea o la propuesta que se plantea desde el nivel oficial no tiene el planteamiento didáctico adecuado, ni siquiera tiene un planteamiento didáctico. Si ustedes revisan el nuevo modelo planteado por Nuño, no tiene un planteamiento didáctico, ninguno. Nosotros planteamos la didáctica desde la palabra, en su conjunto y en la realidad. Así que eso nos facilita que el niño pueda entender el mundo desde algo concreto, y no como hasta la fecha se viene haciendo en las escuelas regulares, donde el maestro, al no tener esa orientación didáctica, pues utiliza diferentes métodos. Por ejemplo, para la lectoescritura utiliza el onomatopéyico, utiliza el silábico, utiliza cientos de métodos que están ahí y que pues ya son obsoletos para la actualidad en la que nos desarrollamos, pues, y nosotros creemos que debemos de recuperar esos conceptos, la palabra, los conceptos que antes se planteaban, ¿no? De que tener un glosario, de recuperar el cómo explicar el mundo. Ahorita no lo sabemos explicar porque nos robaron la palabra. Genio, permíteme hacer un corte y regresamos para seguir hablando de qué consiste este programa nacional alternativo de educación y cultura. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos en el tercer bloque del primer programa que tiene que ver con este programa nacional alternativo de educación y cultura que nos han venido a presentar los maestros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, y que justamente, bueno, ya con las explicaciones que nos han dado definitivamente
la palabra alternativo debería estar más que subrayado, ¿no? Porque va justamente, pues no en contra, no quiero utilizar esa palabra, pero sí ha diferenciado o se ha marcado del actual programa que existe vigente, ¿no? Esto de otorgar la palabra desde niños y fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento de un agente observador, y que vemos que, bueno, en los últimos tiempos a los sistemas o al sistema que actualmente predomina en el mundo no le conviene formar a este tipo de personas. Karen, me gustaría que fuéramos a las conclusiones en este último bloque de este primer programa. Pues justo como dices, ¿no? O sea, esta es como una alternativa que ya están llevando a la práctica, y que es lo que más me parece interesante, ¿no? Que han desarrollado los maestros desde su propia experiencia frente a las aulas, en contacto con los alumnos y a partir de la comunidad, ¿no? Que es algo como muy tangible en este programa alternativo de educación. Y bueno, a mí me gustaría preguntar, Irma, Enio, ¿ustedes cómo han generado las condiciones políticas para poder llevar este proyecto en el que han trabajado durante años, décadas, a la generalización del país, ¿no? Que ya no se quede solo en, como mencionas, unos núcleos fuertes en donde tienen presencia, sino que se generalice? Benedetti dice que la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no necesitamos permiso para pensar, no necesitamos permiso para vivir, no necesitamos permiso para hacer, no necesitamos permiso para realizar una propuesta educativa, que es lo que la sociedad está pidiendo frente a la propuesta que la está matando, ¿no? Los proyectos de muerte que nos están imponiendo tienen que ser contrarrestados con nuestros proyectos de vida, y eso es lo que estamos nosotros construyendo y generalizando. No hay un presupuesto, no hay una política, hay simplemente la relación boca a boca, mano a mano, marcha a marcha, codo a codo, en donde los compañeros vamos conociendo la propuesta, vamos construyendo y reconstruyendo la propuesta a través de encuentros, eventos, talleres. El Taller Nacional del Educador Popular tiene ya 13 ediciones desde 2000. Bueno, uno de los primeros se hicieron en Michoacán, después en 2007 se empezaron a hacer aquí en el Distrito Federal, y ahora este último lo hicimos en verano, en Cuernavaca, y es un espacio donde hemos ido encontrándonos para construir, para generalizar, para enriquecer esto que es la construcción de un movimiento pedagógico nacional alternativo a partir de un programa que es eso, una propuesta programática de acción que la planteamos nacional porque es necesario construir en el país algo diferente, que es alternativa porque justamente está dando una respuesta de resistencia y de construcción y de recreación diferente a lo existente. Y es de educación y cultura, porque en el proceso de generar un fenómeno educativo, una práctica educativa diferente, pretendemos impactar en la construcción de nuevos referentes culturales, en la recuperación de los referentes culturales y en la construcción de una plataforma cultural que fortalezca la conciencia de identidad de la población frente a los procesos de devastación. Esto nos permite que se generen colectivos pedagógicos en diferentes entidades y que constantemente estemos retroalimentándonos, enriqueciendo la propuesta. Enio, un último comentario para terminar este primer programa. Nosotros quisiéramos comentar que efectivamente hemos crecido a nivel nacional gracias a precisamente el esfuerzo del Comité Nacional. Si no hubiéramos tomado la iniciativa de contrarrestar ese Comité Ejecutivo Nacional oficial y crear el nuestro, no hubiera sido posible a lo mejor hacer crecer nuestro programa como está hasta ahora y abarcar en mucho más estados. Eso nos ha permitido el avance de nuestro programa y decir que los maestros en el país están dando cuenta que es necesario recuperar nuestra materia de trabajo, de que es necesario dar el frente a ese proyecto disque educativo de la derecha y pues plantear el nuestro. Alternativa, resistencia, propuesta,
una propuesta educativa, pedagógica. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este primer programa de 2 que vamos a hacer para ustedes sobre este Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Los invitamos a que sigan nuestra siguiente emisión, que será el próximo martes, para que sepan a detalle en qué consiste ya este programa. Agradezco mucho a ustedes que hayan estado con nosotros y bueno, los esperamos en la siguiente edición. Buenas noches.